Y la muerte de Matías Uribe, un joven de 22 años que ayudó a los damnificados del incendio y dio positivo a un test rápido de ANTA, vuelve a poner en la palestra esta enfermedad. Bueno, queremos conversar sobre esto y para eso estamos con el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la clínica Las Condes. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar me parece interesante saber qué es el antivirus. El antivirus es un virus zoonótico. ¿Qué quiere decir eso? Que su reservorio está en la naturaleza, en este caso en algunas especies de roedores, y que por diferentes circunstancias de exposición epidemiológica, de actividades, ¿cierto? Tanto ocupacionales como recreativas, nosotros podemos tomar contacto con la orina o las deposiciones de estos reservorios silvestres, donde el virus puede permanecer viable por un tiempo y ser capaz de ingresar a nuestro organismo por la vía oral, por las mucosas o por la vía respiratoria, generando en un porcentaje pequeño de las personas un cuadro muy severo que compromete tanto la función cardíaca como la función pulmonar en forma grave y que habitualmente esos pacientes requieren de una asistencia Claro. en unidades de cuidados intensivos, incluso llegando al soporte extracorpóreo, que es una membrana de oxigenación que reemplaza el pulmón, mientras el pulmón se puede recuperar de esta inflamación severa que produce el virus. Ya, principalmente afecta al pulmón entonces. Claro, Ya. esto se inicia como un cuadro febril que es indiferenciado, simula una gripe, una influenza, y con los días va progresando en estos pacientes que hacen la enfermedad grave, porque quiero dejar claro que no son todos, algunos incluso pueden ser asintomáticos, Ya. y cuando la enfermedad empieza a progresar, se va desarrollando una neumonía, ¿ya? Una neumonía que progresa y no mejora con los tratamientos habituales, la fiebre persiste, muchas veces uno ocupa antibióticos, el paciente no mejora, y eso con la historia que tiene el paciente, dónde ha estado, qué es lo que ha hecho, le permite a uno sospechar que pudiera tratarse de una enfermedad poco frecuente como lo es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Ya, pero entonces las formas de contagio no es solo si es que yo llego a tocar un espacio donde pueden haber, por ejemplo, fecas, ¿no? Del ratón, sino que también puedo estar en un espacio donde al inhalar puede ingresar así también, ¿eso lo entendí? Exacto, ¿no? Ingresa por las mucosas o Ya, por la vía respiratoria. Por ende, si yo toco una superficie con deposiciones o orina del ratón, no me voy a contagiar. Pero si yo no me lavo las manos y voy a claro. comer algo con las manos contaminadas, sí puedo a través de la boca, de la mucosa oral, ingerir el virus y contagiarme. También cuando yo limpio la superficie sin mascarilla, se pueden generar aerosoles cuando la orina está seca del ratón, por ejemplo, y eso Mm, puede ser inhalado hasta el pulmón. ¿Ya? Nosotros hemos visto casos en los cuales, por ejemplo, las personas han encontrado un alimento que está corroído por un roedor claro. y han eliminado, por ejemplo, la mitad de ese alimento y se han comido en la otra parte y se han contagiado. ¿Mm? Es muy Mm, raro, pero está documentado, la transmisión entre persona y persona. Incluso mira. en el virus que tenemos acá en Chile se han descrito algunos casos y en Argentina también de transmisión al personal de salud. ¿Ya? Eso es raro porque esto se transmite por gotita, pero existe esa posibilidad también en las personas que viven también con una persona que está desarrollando una enfermedad grave. Ya, qué interesante ese punto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas si llego a tener este virus? Bueno, los síntomas comienzan con fiebre, cefalea, un decaimiento intenso, lo que va seguido de 4 o 5 días de no mejorar, ¿cierto?, con los tratamientos sintomáticos habituales, y se empieza a agregar la falta de aire. Las personas tienen disnea, que llamamos nosotros, dificultad respiratoria, lo que muchas veces los hace consultar más de una vez en el servicio de urgencia, y eso nos permite encender las alertas de que algo está pasando, algo que no es habitual. ¿Ya? Y tenemos la posibilidad, en estos casos, de hospitalizarlo y hacerle los estudios correspondientes para descartar la enfermedad y plantearla siempre y cuando la persona haya tenido una exposición de riesgo. El antivirus está presente desde la tercera región hasta la región de Aysén, por lo tanto, cualquier actividad al aire libre, cualquier ocupación al aire libre puede ser un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad.
Ya, eso es un punto, porque es en la gran parte de nuestro país donde uno se puede contagiar del virus Santa, porque he escuchado en alguna oportunidad, dicen, bueno, más que nada en la zona sur del país, realmente no, es en gran parte de nuestro país que uno se puede contagiar. Ahora, ¿por qué finalmente puede llegar a este tipo de casos? Un caso que finalmente fallece la persona por el virus Santa. ¿Tiene que ser una persona que quizás tiene una enfermedad de base? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, como cualquier enfermedad respiratoria, las personas de las edades extremas y las personas con enfermedades crónicas tienen una mayor chance de hacer una Claro. enfermedad grave y de fallecer, ¿ya? Pero esta enfermedad también puede generar mortalidad en personas que son completamente sanas, porque no sabemos por qué hay algunas personas que hacen que su sistema inmunológico reacciona de forma muy violenta contra el virus y Mm. genera una inflamación del pulmón muy severa, así como, por ejemplo, con el COVID-19, ¿cierto que lo vimos? Y el pulmón queda dañado. Ya el pulmón queda dañado Claro. y ya no tarda una semana o 2 semanas en recuperarse, que es el tiempo más o menos promedio en que una persona está en pulmón artificial, en ECMO, en soporte extracorpóreo, y después puede ir saliendo en la medida que el pulmón se va recuperando. Ya, pero hay algunos pacientes que no, y ese grupo de pacientes que va entre dependiendo del lugar donde son las series de casos, va entre un 20 y un 5% de los pacientes que tienen mortalidad. Mira. ¿Ya? Y eso se concentra en estos pacientes, principalmente aquellos que no tienen acceso a un hospital donde se pueda manejar una insuficiencia respiratoria catastrófica, como produce el hantavirus cuando se produce el síndrome cardiopulmonar, en la cual la ventilación mecánica no es suficiente para oxigenar la sangre. Mm. Y ahí, porque bueno, en este caso se está investigando también porque al parecer el joven habría acudido también a un recinto asistencial varias veces y al parecer lo habrían mandado de vuelta a su casa. Por eso me parece importante saber cuánto es el periodo de incubación también, porque el otro día un doctor nos estaba mencionando que incluso puede ser hasta 6 semanas. Entonces imagino que también es relevante que cuando uno vaya al doctor por estos síntomas, mencionar, mira, yo estuve en este lugar estas últimas semanas, estuve quizá en un camping, en zonas quizás de mayor riesgo, ¿no? Es importante decir esa información. Ujú. Sí, claramente hay actividades que son de más riesgo, gente que trabaja en los bosques, por ejemplo, los militares también que van a campaña, a terreno, personas que trabajan en las construcciones, también las personas, por ejemplo, que están privadas de libertad, ¿cierto? Porque a veces los roedores pueden ingresar a los recintos penitenciarios u otro tipo de recintos, ¿cierto? El hacinamiento, todo lo que tiene que ver donde proliferan los roedores, tiene las bodegas, ¿cierto? Las casas que están cerradas, todo eso tiene riesgo, por lo tanto tanto el paciente, pero es normalmente el médico el que tiene que preguntarle al paciente si Mm, estaba expuesto a esto, ¿ya? Ahora, no es infrecuente que estos pacientes consulten varias veces porque esto simula cualquier enfermedad gripal o febril inicialmente. claro. Entonces, por los síntomas no es algo que uno pueda descartar en un primer momento por un diagnóstico u otro. Y ahí está la importancia de la historia clínica, de qué es lo que ha hecho el paciente, y en verano tenemos que estar más atentos, porque generalmente en verano vemos pocas neumonias, ¿cierto? Aquí en Chile, que es Mm, un país templado, vemos las neumonias concentradas en el invierno, pero cuando hay neumonias en verano, nosotros siempre estamos un poco mirando que esta posibilidad puede ser un antivirus, sobre todo si la persona ha estado de vacaciones en lugares en contacto con la naturaleza, y ahí es donde podemos sospechar la enfermedad y poder hacer los test correspondientes, ¿ya? Lo del periodo de incubación es muy importante, porque dependiendo del inóculo, o sea, la cantidad de virus que yo tomo contacto por mi vía respiratoria, por mi mucosa oral, la enfermedad puede tomar más tiempo si es poco y un periodo más corto cuando el inóculo es muy alto. Por lo tanto, tenemos casos que a los 5 días ya han estado enfermos y hay casos que han llegado a los 45 días. Entonces, que la persona haya ido el mes pasado no descarta que eso también puede ser una exposición de riesgo y eso también uno tiene que preguntarlo y detallarlo. Y si el paciente muchas veces que llega con dificultad respiratoria y tenemos que intubarlo y llevarlo a la UCI, no le podemos preguntar, tenemos que preguntarle esto a la familia. Ah, ya, ya. Bien importante eso también. ¿Y cuándo sé cuándo tengo que acudir a un recinto hospitalario? Si es que tengo síntomas. Bueno, en general lo que nosotros recomendamos en todos los cuadros de infecciones respiratorias y cuadros febriles, ¿Ya? cuando un cuadro febril no remite después de 2 o 3 días con un tratamiento habitual, cuando los síntomas son progresivos, cuando hay dificultad respiratoria, cuando hay dolor al pecho,
cuando hay un estado de postración del paciente muy importante, son síntomas de alarma de gravedad. Por lo tanto, y sobre todo en pacientes adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas, es recomendable que acudan a un servicio de urgencia para que tengan una atención médica y se puede evaluar a veces clínicamente con una radiografía, con algún examen de sangre que nos permita eventualmente acercarnos a que esto se trata de una infección más grave y no de una infección, una enfermedad común. Ya, ¿y cómo se trata este contagio? Lamentablemente no existe hoy día en el mundo un tratamiento para esta enfermedad. El tratamiento es netamente de soporte. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que reemplazar al riñón, porque también se afecta mucho el riñón y los pacientes requieren diálisis en esos días que están en la UCI. Soportamos el riñón, soportamos el pulmón con la circulación extracorpórea y hay que, en el fondo, pasar la tormenta. Dándole una terapia de reemplazo de los órganos que fallan. ¿Ya? Y eso puede tardar, dependiendo del paciente, entre 1 y 2 o 3 semanas, hasta que se puede ya el paciente empezar a independizar de este soporte artificial, por decirlo de alguna manera. Ya, ya. Y principalmente el ratón que contagiaría, ¿no? El virus Santa es el ratón de cola larga, ¿no? Sí, esa especie, el Oligorhizomis, ¿cierto? Que es Ya. el ratón de cola larga, es una de las especies que puede portar el virus y los roedores, que son los reservorios, no se enferman. Lo portan, se contagian entre ellos, pero tampoco toda la población de roedores tiene el virus. Los estudios muestran que aproximadamente entre un 5 y un 10%, dependiendo de la especie, pueden tener el virus y cuando aumentan las poblaciones de roedores, especialmente cuando se llaman estas las ratadas, ¿cierto? Cuando florece la quila y hay más semilla, hay más alimento, se produce un mayor riesgo de contagio en las zonas donde aumentan las poblaciones de ratones. Y la época de mayor riesgo vendría siendo verano, pero más que nada porque hay más veraneantes, quizás más visitas en las zonas de camping, ¿sería por eso? ¿O hay una época donde más se nota, existe más presencia de virus Exactamente. Anta? Ya, Ese es el punto que tú has dado en el clavo. En verano, las personas salen de sus lugares de residencia habitual y van a lugares que han estado cerrados durante el año, entran en lugares que son de la naturaleza, a veces hacen claro. camping, dejan las carpas abiertas, dejan comida dentro de las carpas, las basuras las dejan en el mismo lugar donde comen, no hay una limpieza adecuada de las superficies, una limpieza del lugar donde van a pernoctar y por lo tanto eso pone en riesgo de tomar contacto con estos fluidos que están ya secos, ¿cierto? Y se pueden aerosolizar e inhalar por vía respiratoria, ¿ya? Es una enfermedad que tiene ese patrón estacional, ¿cierto? Que aumenta durante la época estival, el verano, así como otras infecciones que también nos pueden transmitir los roedores, que son la leptospirosis, que es otra enfermedad que transmiten los roedores, y también el tifus de los matorrales, que es una enfermedad que principalmente se contagia también en las actividades de camping. Y también son enfermedades que pueden ser bastante severas. Por lo tanto, esas tres enfermedades uno se expone cuando tiene contacto con roedores silvestres. ¿Esas otras enfermedades son a través de la misma forma de contagio? La leptospirosis tiene el mismo mecanismo de contagio, ¿ya? Ya. Y el tifus de los matorrales tiene contagio a través de un vector, que es un ácaro, que pica, o sea, que se alimenta del ratón, que es el reservorio, y después ese mismo ácaro se alimenta o pica al humano y produce la infección a través de la piel. Ah, mira, ¿y los síntomas serían similares o tienen otros síntomas? Son bastante similares. En la Ya. leptospirosis, la neumonía puede ser severa, pero no llega a ser tan severa generalmente como la del hantavirus. Y en el caso de la fiebre de los matorrales puede ser muy severa. Esta enfermedad sí a veces se acompaña de un rache en la piel, una lesión como una picadura de araña, una quemadura en la piel donde fue la picadura del artrópodo, del ¿Ya? ácaro en este caso, lo que permite sospechar el diagnóstico. Ya, ¿y este puede llegar a un cuadro fatal? Exactamente, los tres También. agentes pueden llevar a un cuadro fatal y por eso que nosotros cuando tenemos un paciente grave en verano que llega con fiebre, que es un cuadro que no mejora, nosotros empezamos un protocolo de estudio de estas enfermedades que son más raras, más infrecuentes ¿Ya? y nos apoyamos con el laboratorio del Instituto de Salud Pública para poder hacer el diagnóstico porque son estudios diagnósticos que no están disponibles en todos los centros asistenciales, generalmente en los hospitales de mayor complejidad y en algunas clínicas donde se puede realizar el estudio de estas patologías infecciosas. Ya. Ahora, para tratar el virus Santa, por ejemplo, hablando de casos que personas que han ingresado a recintos hospitalarios y han ido
más de una oportunidad, ¿no? Porque los síntomas persisten. El tratamiento, por ejemplo, si yo voy porque tengo dificultad para respirar, ¿es igual si es que es por virus Anta a si fuera por otra enfermedad? ¿Es el mismo tratamiento o saber que es virus Anta, el tratamiento sería distinto? No, cuando nosotros sospechamos una neumonía y tenemos una radiografía con neumonía, se da un tratamiento para las posibilidades de neumonía, y eso son la más frecuente, que es una neumonía bacteriana o una neumonía viral por los virus respiratorios habituales, ¿cierto? Cuando sospechamos ANTA, ya el tratamiento no tiene un antiviral o un tratamiento de soporte que permita acortar la enfermedad o neutralizar el virus. Por lo tanto, lo que nos queda ahí es vigilar y trasladar precozmente a una unidad de cuidados intensivos para ver si el paciente va a requerir el reemplazo de algún órgano como el riñón, el pulmón o el corazón algunas veces, para evitar la mortalidad, porque la mayor parte de los pacientes que fallecen es porque no alcanzan a trasladarse a un hospital que tenga esas capacidades donde se pueda pasar este periodo que es el más crítico. ¿Ya? Y una dificultad de eso es que muchas veces los test rápidos para antivirus o las PCR que se hacen en sangre para antivirus pueden salir negativas, pueden salir indeterminadas, y las PCR pueden demorar un par de días en estar disponibles los resultados. Por lo tanto, el estudio diagnóstico no es tan fácil como hacer el diagnóstico de una influenza. Entonces, muchas veces tenemos al paciente grave en la UCI conectado al soporte, y el diagnóstico puede aparecer durante los días que nos van llegando los resultados. Y ahí vamos aclarando, pero normalmente el paciente recibe todo el tratamiento que recibe un paciente para una neumonía grave. Eso incluye antibióticos, medicamentos para subir la presión, etcétera. Ya, y hablando del caso que usted menciona, que ha existido algunos casos de transmisión entre persona y persona, ¿yo puedo eventualmente ser asintomática y contagiar a una persona? Sí, eso podría darse el caso, Ya. ya, porque cuando uno se contagia asintomáticamente de una enfermedad viral, puede excretar pequeñas cantidades del virus. Ahora, como es una pequeña cantidad, tiene menos chance de contagiar un Ah, perfecto. asintomático que un sintomático, ¿ya? ¿Y quién tiene más riesgo? Los contactos más estrechos intradomiciliarios, por ejemplo, la pareja, ¿cierto? O los hijos, los hijos pequeños. ¿Mm? Pero los estudios serológicos que se han hecho de anticuerpos, por ejemplo, en la región de Aysén, se ha visto que hay muchas personas que tienen anticuerpos y que nunca se enfermaron, ¿ya? Ya, Que alguna perfecto. vez en la vida tuvieron contacto con el agente viral, hicieron defensa, nunca desarrollaron una enfermedad, y por eso digo que esto tiene que ver con la genética del sistema inmune de cada persona, cómo es capaz de controlar el virus, y también del inóculo, la cantidad de virus que yo podría inhalar o ingerir en el momento de la transmisión. Perfecto. Doctor, para ir cerrando, ¿cómo puedo prevenir entonces un contagio del virus Anta? Lo más importante en este periodo de vacaciones es que si voy a llegar a un lugar que está cerrado, abrirlo, ventilarlo, usar mascarilla cuando estoy haciendo la limpieza. El virus es extremadamente sensible a la luz del sol y a la temperatura. Por lo tanto, si yo ventilo, abro, limpio con desinfectantes habituales, que son soluciones cloradas, el virus va a ser eliminado de todas las superficies donde me tengo que alimentar, Ah, ¿cierto? ya. Y si tengo también un buen lavado de manos antes de comer, que son cosas como Claro, básicas, básico. pero a veces uno y sobre todo a los niños, que estárselo reforzando, ¿cierto? Claro. Yo diría que eso es clave. En el camping, dejar las carpas cerradas, sin alimentos en su interior, lo mismo las mochilas y todo, los alimentos tienen que estar en compartimentos cerrados, y lo mismo la basura, porque en la noche cuando uno duerme los roedores van a husmear la basura y pueden caminar por las mesas y todo. Por lo tanto, hacer un aseo diario de esa superficie. Obviamente tratar de no dormir a la intemperie, ya, por eso que la carpa es importante, y en las ocupaciones que son de riesgo también, o sea, el tema de la mascarilla, el tema de un buen aseo de manos, evitar, por ejemplo, si estoy en contacto con una superficie de riesgo, llevarme las manos a los ojos, ¿cierto? Lo mismo que decíamos con los virus respiratorios, ¿cierto?, durante la Claro. pandemia. Ya, perfecto. Muy claro entonces, Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica Las Condes. Le agradezco esta entrevista también y aclarar todos estos puntos. Ok, Que muchas esté gracias, muy que tengan un buen bien. día. Igualmente, hasta luego. Ahora